Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más estamos aquí en su canal Poeticando con Ledesma. En esta ocasión nos encontramos en este bello espacio, la librería Rosario Castellanos. Por lo tanto, mandamos un agradecimiento a Sandra Montoya y a César Cervantes, quienes fueron nuestro contacto para poder estar en este espacio pues lleno de cultura, lleno de libros, lo cual pues es muy ad hoc con nuestro programa. Y en esta ocasión estaremos poeticando con Lisette Alvarado. ¿Cómo estás, Lisette? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, por el espacio. Esta librería siempre me ha parecido mágica, o sea, la estructura, y qué bello poder hablar de poesía aquí el día de hoy contigo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y comenzamos con una breve semblanza sobre el trabajo de Lisette. Lisette Alvarado Feliciano es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica por la UNAM, investigadora, docente y creadora interesada en el uso de la lengua como materia creativa para la expresión y expansión de las personas. Ha presentado ponencias y charlas sobre diferentes temas de literatura y slam poetry, una de sus principales áreas de interés. Actualmente se encuentra explorando las dimensiones físicas de la poesía, en la poesía escénica y en la poesía visual. Asimismo, investiga estrategias pedagógicas para la enseñanza de la lengua a partir de principios poéticos. Lisette, me gustaría comenzar preguntándote cómo fue tu decisión de estudiar letras hispánicas. ¿En dónde nació por ti ese interés? ¿Y desde chica o de pronto fue un llamado espontáneo? Pues cuando yo cursaba la prepa, yo había elegido área 2, ¿no? En las prepas de la UNAM, las áreas tienen distintas disciplinas como eje. Área 2 es de ciencias biológicas y de la salud, pero honestamente como que no me encontraba mucho reflejada en las aproximaciones a la medicina, ¿no? Que era lo que yo quería estudiar, y el enfoque era muy pues utilitario, poco humanista. Y en mis tiempos libres me la pasaba en la biblioteca o me metía siempre libros a mis clases, ¿no? Entonces recuerdo mucho que hubo una temporada en la que encontré varios libros donde los personajes o escribían o leían mucho, y eran personajes que tenían vidas que me resultaban muy interesantes, ¿no? Fuera de lo común, personajes que se cuestionaban la realidad y actuaban desde un sentido muy auténtico. Y pues a mí me hacía mucho sentido con mi vida, con un deseo interno que tenía de tener experiencias, ¿no? Que me parecieran fuera de lo cotidiano, de lo monótono. Y también me encontré con que la literatura pues era una gran compañera, ¿no? En esos momentos de soledad, ¿no? Que atravesamos todos en esta búsqueda de sentido, de identidad. Pues yo me sentía muy reconfortada por los libros que leía, y pensé como, si yo me siento así con los libros, quizá podría permitir que otras personas se sientan de esta manera. Entonces fue lo que me llevó a elegir estudiar literatura, ¿no? Pensar que yo podría, a través de la literatura, promover esta sensación como de tranquilidad que yo había experimentado. Ok, o sea, entonces tu incursión en la escritura ya fue, digamos, posterior a la preparatoria y posterior a tu carrera, o ya dentro de la carrera de letras hispánicas empezabas a escribir. Yo, o sea, no sé, pienso, igual también cuando iba en la primaria me encantaba, un amigo me regaló un libro de poesía de Amado Nervo, que yo devoré con mucho entusiasmo, y luego escribía poemas, ¿no? Así como poemas a los dioses griegos. Pero pues era nada más como un divertimiento, nunca los compartí con nadie. En la prepa ya pues con mis amigos, ¿no? A veces les escribía poemas o pequeños textos, pero nunca considerándolo como una tarea que estuviera haciendo. Y lo mismo en la universidad, solo que cuando terminé la carrera pues tuve como una serie de retos de salud, ¿no? Que me llevaron a estar muy aislada, y en ese aislamiento me encontré con que la poesía era lo que me ayudaba a organizar el mundo, ¿no? Entonces, como que fue una cosa ahí que se fue tejiendo paulatinamente y concentrando con el tiempo. Okay. Oye, Lisette, dentro de los programas que he realizado, ya vamos por alrededor del número 15, me he encontrado muchos poetas que hablan del slam poetry. Y tú mencionas que es de tus principales áreas de interés. ¿Podríamos abundar qué es exactamente el slam poetry? Sí. O sea, bueno, yo creo que esto ya depende de la perspectiva de cada quien, ¿no? De las personas que nos interesa o lo practicamos, pero para mí el slam poetry tiene que ver con un ejercicio democrático de la poesía, ¿no? O sea, como con un juego que a cualquier persona que se le ocurra organizarlo podría hacerlo, y que da la libertad y la agencia a todas las personas que somos hablantes de la lengua
de sentirnos en esa posición creativa y legítima de lo que yo estoy diciendo es algo poético, ¿no? Como algo que se puede valorar desde lo que sea que yo interprete como poético y lo que interpreten los otros. Y a mí lo que me gusta mucho es que pone de manifiesto, para mí, el slam poetry, la arbitrariedad de la lengua, en tanto que pues tiene que ver con el contexto, con todos los participantes, ¿no?, del fenómeno, para valorar algo como poético o no. Y eso me gusta. A mí me gusta mucho. O sea, dirías que es algo que se aleja de lo académico, de lo estrictamente, no sé, profesional en el sentido de la escritura, sino más como, como todos podemos ser poetas o todos podemos escribir poesía. Yo pienso que sí, justamente en esa parte, no de lo canónico, porque creo que pasa como con todas las disciplinas y las artes, ¿no? Una vez que se instaura ya pues una estrategia, un método, pues empiezan a crear ciertos modelos que se vuelven replicables, ¿no? Y se empiezan a construir cánones. En el slam poetry yo considero que hay muchos cánones temáticos, ¿no?, o de enunciación, ¿no?, que van a ser más valorados dependiendo del estado, dependiendo del público, pero que se establecen. Pero ¿cómo funciona en la Ciudad de México? ¿Hay se reúnen o hay un movimiento? Sí. ¿Qué exactamente? O sea, en realidad existe como todo, está el Circuito Nacional Poetry Slam, ¿no?, que me parece que ahorita lo dirigen Comic, Dalila, Canuto y otras personas que quizá no recuerde sus nombres ahorita. Y ellos lo que hacen es que tienen, digamos, conexión con otras personas que están organizando los eventos. Sí. Entonces, se organizan eventos locales, hay estados que tienen varias ligas, ellos hacen digamos como un concurso, vamos a llamarlo ahorita concurso, 2 o 3, y en estos eventos eligen ganadores que van a representar a esa liga y luego se hacen pues ya los Slam Masters para elegir al representante local, ¿no? O sea, esto funciona en los estados, en las entidades federativas y en la Ciudad de México. Y entonces ya después, cuando se hace el Slam Nacional, sale el representante de México porque hay distintos circuitos, está el World Slam Championship, me parece que es, hay otro que es muy famoso que se realiza en Brasil. ¿Por qué se usan términos anglosajones? ¿Es un movimiento internacional también? Sí, es que el slam poetry surgió, me parece que en el 84 en Chicago, en Estados Unidos, y la idea de Mark L. Smith, es que mi tesis fue sobre esto. Muy bien. Mi tesis fue sobre esto. Cuando él lo creó, pues su intención era hacer que la poesía fuera accesible para todos, ¿no? Y que no solamente la gente que estudiaba tuviera acceso a leerla o a expresarla, sino cualquier persona, en tanto hablante, podría ejercer la poesía. Y a mí eso me parece maravilloso porque me recuerda mucho el concepto de Aristóteles de qué es la poiesis, ¿no? Sí. Y que tiene que ver con algo que se va construyendo sobre el proceso mismo. Y me parece que en el slam eso es lo que funciona. Surge en Estados Unidos, entonces. Sí. Y totalmente. Ahí se va dispersando hacia diferentes países. Y pues ya en México, o sea, digamos como que su afianzamiento, desde mi perspectiva, es como en el 2017, cuando lanzan el primer slam poetry a nivel nacional, ¿no?, que hacen el primer circuito, y también estuvo Carlos, Cintia, Comic, Edmedio, Saloca, ¿no?, como todos ellos en este proceso. Hablas mucho también en tu semblanza sobre poesía escénica y poesía audiovisual. ¿Hay alguna relación con el slam poetry o es más bien un trabajo tuyo que has explorado de manera personal? O sea, para mí sí. Porque la razón por la que yo me acerqué al slam poetry en un principio era solamente una investigación que yo quería llevar a cabo, ¿no?, para mi proyecto de titulación. Cuando empecé a explorarlo, me di cuenta de que era una buena estrategia para acercar a los niños, no sé si niños, nunca lo he intentado con niños, pero sí a los adolescentes, ¿no?, a los jóvenes, a la poesía, al lenguaje, a la creatividad mediante la escritura. Pero pues yo me pregunté cómo voy a poder enseñar algo, cómo voy a poder explicar algo que yo no he experimentado, ¿no? ¿Cómo les voy a decir, claro, hagan slam poetry si yo no sé qué se siente subirse a un escenario? Entonces me empecé a acercar, empecé a investigar y también empecé a practicarlo, ¿no? Creo que el primer rol que tomé fue como jurado, ¿no?, como viendo y calificando y sintiendo ahí los nervios de tengo el poder, ¿no? ¿Hay jurados por qué? Claro, porque como la idea es de que pueda haber representantes, ¿no?, para que se haga una competencia, pues se tiene que hacer una eliminatoria. Entonces, hay distintas maneras de seleccionar al jurado. Se puede elegir al jurado previamente, no decir como, tales personas son nuestro jurado especial, ¿no? O arbitrariamente, suele suceder así, que la gente que está reunida en el evento se dice como, este puede ser jurado, sí.
y ya. Okay. Entonces, cualquier persona... Entonces son competencias, digamos, de poesía. ¿Y esto es un evento anual o hacen varios en un mismo año? Pues depende de las ligas y también del fórum que tengan, ¿no? O sea, igual de la gente que asista, porque hay ligas que sí, por ejemplo, tienen solamente un slam al año y de ahí es de donde sale su representante. Hay otras ligas que ya tienen como toda una tradición y tienen varios eventos, ¿no? Por ejemplo, en Foro Ilvana... se llama Slamming, el que tienen, me parece que es una vez al mes, creo que es la primera o segunda semana del mes, y tienen eventos. Entonces, entonces uno puede asistir, así llega uno, se sienta y cuando preguntan quién quiere ser jurado, uno puede decir yo me arrojo. Y bueno, y entonces esto me llevó a mí a decir cómo voy a adquirir herramientas escénicas, porque una de las dimensiones del slam poetry es la voz, el cuerpo y... el texto, ¿no? Entonces está vinculado con este tema de la poesía escénica y la poesía audiovisual. Visual, sí, sobre todo. Bueno, y la poesía escénica, llegué por el teatro físico, empecé a hacer teatro físico para entender otras expresiones del cuerpo y poder ocuparlo a la dimensión de la poesía. Y ¿En dónde empezaste a hacer teatro físico? En Coyoacán, bueno, ahorita está en Mérida el proyecto, pero se llama La Cabra Salvaje. Ok. Y es muy interesante porque también... parte de un proceso totalmente orgánico, ¿no? De cuál es la propuesta que tiene mi cuerpo para expresar o construir. Entonces, para mí todo el tiempo era una traducción constante de los estímulos físicos al lenguaje. Entonces, eso a mí me ayudó como al momento de crear mis poemas para el slam, pues que el cuerpo, y darme cuenta, ¿no? De que mi cuerpo tenía una presencia fundamental para construir poemas. Y este año que he estado trabajando como en otro tipo de poesía, me di cuenta que actualmente para mí es muy importante la forma de las palabras al momento de crear y darle sentido a las emociones, ¿no? Como una necesidad de jugar con los tamaños, las fuentes, las tipografías, los estilos, porque he encontrado, siento que es como ya la traducción de lo físico, pero ahora lo visual concreto, que tiene que ver el lenguaje ya de manera más tipográfica. ¿Y cómo funciona? Digamos, podríamos decir, ¿es una mezcla entre danza y texto y poesía? ¿O no es danza, solo es movimiento? ¿Cómo lo puedes definir? Sí, pienso que no llega a ser danza, pero sí es como justamente... hay poemas, muchos de los poemas que yo he creado para el slam empiezan como con una sensación física de un sonido, ¿no? Como que siento que hay un sonido que se repite en mí y entonces cómo este sonido se expresa físicamente. Y entonces después de la expresión física del sonido viene ya la palabra o la emoción y los empiezo a construir, ¿no? Siento que suelen ser, sobre todo los que surgen así como que poemas muy condensados emocionalmente, porque siento que es como algo muy profundo. Y eso sí, como que son más míos, ¿no? Rara vez los llego a mostrar. Alguna vez que he asistido a estas lecturas que hacen en San Ildefonso, no sé si han hecho últimamente, pero igual Cómic y Dalila presentaban en San Ildefonso en la noche de museos, eventos, ¿no? Micrófonos abiertos. Entonces como que ahí sí digo, bueno, voy a poner esto en juego en público, ¿no? A ver qué dice. ¿Y de manera espontánea o programan una serie de artistas? Pues no, sí, bueno, hacen la convocatoria y ya uno se enlista, pero también puede llegar uno al final. O en los slams también es una práctica común que al final se haga un micrófono abierto, ¿no? Para la gente que le da, no sé, que uno dice, yo no quiero que me califiquen, pero sí quiero leer en voz alta y que me escuchen. Ajá, entonces, y creo que... O sea, aunque el público pueda ser pequeño, siempre es una experiencia interesante, pues subirte al escenario con las luces, ¿no? Te da otra dimensión de tu poema. Oye, ¿te parece que pasemos a la primera sesión de lectura? Sí, sí. Me lo voy a aventar yo el primero, si te parece bien, ¿vale? Sí, sí, maravilloso. De Lisette Alvarado, Arrullo para muertos. Este poema es un rezo para convocar a la ternura y perpetuar en sílabas y palabras a quienes han muerto. Morir de dicha, morir de agonía, morir porque sí, porque frágil es la vida. Este rezo es un mudra de fortaleza. Es reunir constantes y vocales lo que nos queda. Es una caricia a nuestras muertas y a nuestros muertos. Amar intensa, esperanzada, obsesiva, umbríamente. Este mudra es la comunión de nuestras desdichas y agonías
con los gozos de nuestros muertos y nuestras muertas. Sonreír en la amargura para orar por las alegrías que sembraron en nuestros corazones. Esta comunión es una denuncia y una renuncia a los principios asesinos del capital y del Estado. Nosotras abrazamos en medio de un lenguaje ajeno los restos de memoria que dejaron, apelando a lo bueno y a lo bello. Nuestros muertos y muertas no son números ni estadísticas, son la brisa del universo susurrando entre silencios. La vida es nuestra y el amor no ha muerto. Llora. ¡Bravo! Pues muchísimas gracias por compartir. Me encantó, muy bonito el poema. ¿Algo que comentar sí, de la creación? Bueno, pues este poema, de hecho, lo hice para un slam en Morelia, al que asistí. Y justamente en el viaje, ¿no? Estuve reflexionando mucho sobre estas circunstancias. Yo pienso, o sea, para mí la poesía siempre ha servido como un canal y una herramienta para lo que me pasa y me atraviesa todo, ¿no? En ese entonces, justo me sentía muy, muy sensible por este tema, ¿no? De la desaparición forzada. Y creé este poema. Además, este poema sí está hecho como un poco con una coreografía, ¿no? Porque todas las partes, o sea, el poema empieza en el piso y como si estuviera rezando y como que todas las partes me voy desplazando, ¿no? Es muy literal, así como cuando digo mudra, hago un movimiento con las manos, cuando digo caricia, me acaricio, pero... ¿Cuentas con video de esto? ¿Algún...? Quizá haya alguno. La verdad es que he sido un poco... no sé si decir descuidada, no se me ocurre otro adjetivo, pero con mis presentaciones como que nunca ha sido de... o si las grabo, nunca las subo. Oye, si encuentras algo, a lo mejor nos lo puedes compartir y poner fragmentos dentro de esta entrevista. Sí, a lo mejor de ese sí ha de haber alguien... Espero que alguien haya grabado y lo haya subido y me haya etiquetado. Por favor. Ojalá encuentres algo. Lisette, ¿cuáles han sido tus principales influencias, maestros, gente que digas, wow, gracias a esta persona mi trabajo literario ha crecido, o se ha desarrollado de una manera? Déjame, pienso ya. O no, ninguno, ¿no? Todo es espontáneo. O sea, no, pienso que seguramente... Todo es tuyo. O sea, no, pienso que seguramente que sí. Bueno, no sé, tenía un amigo en la carrera que yo escribía mucho y era como, quiero que alguien escuche esto. Entonces, pues no sé, él escuchaba, ¿no? Mis poemas. Creo que, por ejemplo, una cosa que me ha ayudado mucho es el que me escuchen, porque para mí sí es muy importante como el aspecto de la oralidad, no solo para la escritura, para pensar y organizar ideas, el escucharlas como ya en su materialidad me parece que me da claridad, ¿no? Pero... qué difícil, ¿eh? Ay, qué difícil pregunta, porque... O autores que te hayan inspirado. Sí, también es lo que estoy pensando, ¿eh? O sea, pienso como... Ya no sé si sea así como mi vieja confiable decir como Nicanor Parra. Me encanta la poesía de Nicanor Parra. Me parece que señor arriesgado y con todo el arrojo dijo voy a hacer lo que quiero hacer y lo hizo. ¿Quién más, Ay, así... No sé, bueno, pienso... bueno, por ejemplo, el poema que yo voy a leer, hay una... No sé si conozcas este libro de Isabel Zapata. Creo que se llama Una ballena es un país. Es que creo que siempre lo digo al revés. Y aborda mucho como estos temas como de la naturaleza, pero a través de la poesía, y a mí me pareció bellísimo, ¿no? O, no sé, pienso en Verónica Gerber Bisechi, también, es que yo leo de todo un poco, ¿no? Y me gusta mucho, entonces me parece que su propuesta de sus libros, de trabajar con los temas y las dimensiones, también como, o sea, este libro de Conjunto Vacío, donde integra los conjuntos como parte del proceso narrativo, me parece maravilloso, ¿no? Entonces, me interesa mucho como estas apuestas que abrevan de distintas estrategias para construir lo que sea que necesite ser construido, lo que sea que se necesite, ¿no? Expresar. Claro. ¿Escribes exclusivamente poesía o has incursionado en, no sé, ensayo, narrativa, cuentos? Bueno, ensayos he escrito porque, bueno, en la carrera pues así nos
nos hace, ¿no? Sí. Nos obliga, ¿no? Bueno, es parte de nuestra formación. Y alguna vez colaboré con una revista, ¿no? Con algunas reseñas, cuentos y, o sea, no sé, he escrito cuentos, pero siento que siempre pienso como que siempre escribo cuentos para niños, pero quién sabe. O sea, tu fuerte es la poesía, sí, digamos. Y más que yo diría mi fuerte, o sea, mi parte pública de mi proceso de escritura es la poesía. Sí. Como que todo lo demás que he escrito, como que lo tengo más personal, ¿no? Más. Porque también es que justo como que en estas prácticas contemporáneas, ¿no? De una escritura como mucho más fragmentaria o fuera de los géneros, pues me siento más ahí, ¿no? Como que luego digo, no sé qué escribí, pues esto podría ser una nota así de mi teléfono, pero al mismo tiempo un poema y creo que es la introducción de una clase. Ya. Entonces, okay. Oye, ¿encuadrarías tu poesía en alguna corriente o movimiento estético o no? ¿Pensarías, prefiero no etiquetarla y es algo muy particular? Sí, no, creo que justo me causan un poco de conflicto esto de las etiquetas y clasificaciones, sobre todo porque creo que a mí me genera siento que tengo una deuda, ¿no? O sea, que ya que dije que mi poesía es, no sé, de denuncia, ahora siento que todo lo que tenga que escribir tiene que ver con eso, ¿no? Okay. Entonces, más bien pienso que, es que de verdad me gusta mucho como esta propuesta de Aristóteles de la poiesis, ¿no? Que distingue la poesía de las otras artes, porque dice que las otras artes se acaban, ¿no? O sea, tienes la pintura o tienes la escultura y ya está ahí la pieza. Sí. Pero la poesía no. Y sobre todo como pensando en la poesía de su época, ¿no? Que era oral. Pues es que esa poesía se va haciendo mientras se va diciendo, ¿no? Entonces el poema existe mientras se va enunciando. Okay. Y pues yo siento que así es como me gusta a mí crear, ¿no? Como que las cosas que voy creando con el lenguaje van surgiendo a partir de la necesidad del momento y es fluctuante, ¿no? O sea, los seres humanos cambiamos todo el tiempo y... O sea, a lo mejor ahorita necesito hablar de árboles y plantas y mañana voy a necesitar hablar de hidrocarburos, ¿no? Claro. Igual están relacionados. Ya, sí, bueno. Oye, ¿te parece vamos cerrando con la segunda sesión de lectura? Sí, claro que sí. Y bueno, este poema que les voy a leer se llama Contra Natura y gracias Wikipedia por ser mi fuente de información. Dice... Nunca te he visto, ni siquiera sabía que existías, mucho menos conocía tu nombre, mas al leer hoy sobre ti sentí un profundo dolor al saberte tan expuesto a la rapacidad de quien ha hecho de la muerte un arte, un entretenimiento. Eres admirable. Yo con solo 10 grados Celsius siento desfallecer mis huesos y tú te paseas por las Uras a menos 50 grados centígrados. No entiendo qué hay en tus 40 kilos o en tus 40 centímetros que pueda adornar a un cuerpo humano mejor que cualquier textil vegetal. ¿Acaso te reviste un don divino que permite a quien te case, te desoye, te venda y te vista estar más cercano a Dios? Desde el 2015 aparece citado en el Libro Rojo, y no por tu astucia al evadir a lobos y búhos por igual, tampoco por tu férrea perseverancia al rechazar el dogma de la hibernación. Te citan en el Libro Rojo porque el hombre ha construido un hábitat artificial llamado capitalismo, otra forma de muerte que te pone cada vez más lejos de la vida. ¿Cuántos de tus 2 hermanos nacidos en mayo alcanzarán los amores del verano? ¿Cuántos de ustedes mudarán pelajes en otoño y correrán en el invierno? Vulpes lagopus, zorro ártico, zorro polar, una estrella que titila a gritos. Tú, épico, el de los pies ligeros. Tú, mitológico, el de los pies alados. Tú, astronómico, el del aire, el que lo llena todo, el omnipresente, el último, el túndrico. Tú ayer, tú hoy y ojalá tú mañana. Que tu blanco sobre blanco sea una pieza central en la galería gélida de las tundras del planeta. Gracias. Bravo. Muchísimas gracias. ¿Por qué escribir sobre el zorro polar? ¿Por qué escribí sobre el zorro? Bueno, creo que esos, no sé, fueron de esos días en los que mi mente estaba divagando en la existencia y de repente me pregunté, vi un zorro, me pregunté algo de un zorro y dije, bueno, ¿cómo vivirán los zorros? Y cuando empecé a leer sobre el proceso de vida de los zorros me pareció muy conmovedor
o sea, como imaginar la fragilidad de los zorros, ¿no? De los animales. En ese contexto, en ese ambiente. Sí, como, y pensando en los expuestos a... O sea, es algo que me he preguntado en repetidas ocasiones, ¿no? Como qué tantas de nuestras decisiones como seres humanos acaban afectando a otros seres que no acaban de ser contemplados dentro de la toma y la agencia de lo que es el mundo y cómo lo construimos. Entonces, me gustó pensar en eso, como en hablarle a un zorro, ¿no? Escribirle un poema. ¿Por qué no escribirle un poema a un zorro? Padrísimo, Lisette. Pues aquí concluimos. Muchísimas gracias por acudir a la invitación. Muchas gracias. Esperemos que haya una nueva oportunidad de platicar. Generalmente tenemos esa intención de volver a contactar con los poetas para hacer un seguimiento de por dónde se ha desarrollado la obra. Muchas gracias por escucharnos en Poeticando con Ledesma. Estuvimos poeticando con Lisette Alvarado. Recomienden el canal, suscríbanse y muchas gracias. Nos vemos en la siguiente.